Les damos la bienvenida a este tercer encuentro del curso del imperialismo en tiempo de desorden mundial. En el primer encuentro hicimos un repaso por la categoría de imperialismo, cuál es su significado y cómo surgió históricamente hasta los debates actuales. En el segundo encuentro discutimos la internacionalización productiva que reconfiguró al sistema mundial capitalista durante las últimas 4 décadas y debatimos sobre los efectos que esto tuvo en las relaciones entre las potencias imperialistas y el resto del planeta. Y hoy vamos a abordar el panorama de Estados Unidos, la principal potencia imperialista. Básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de imperialismo y pensamos el sistema de dominio imperialista hoy, estamos hablando del sistema configurado por Estados Unidos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y que con transformaciones distintas y con crisis sucesivas a lo largo de estas décadas y una crisis muy aguda y probablemente en muchos aspectos terminal en la actualidad, sigue siendo el que básicamente le da la impronta a las relaciones entre los estados, digamos. Estados Unidos al final de la Segunda Guerra se arrogó, se dio a sí mismo el lugar de ser la policía o el garante del orden capitalista transnacional, el orden, digamos, que prefiguró para hacer un capitalismo más estable y hegemónico, digamos, con raigambre en los países y estabilidad de lo que había sido el capitalismo de entreguerras, capitalismo sacudido después de la revolución rusa que llegó al final de la Primera Guerra Mundial, numerosas crisis revolucionarias que amenazaron el dominio capitalista en Europa, crisis agudas como la crisis de 1929 que desestabilizaron todo, el ascenso del fascismo y del nazismo que liquidó la democracia y el Estado burgués normal, entre comillas, en los países como Alemania e Italia. Bueno, para evitar esas compulsiones e inestabilidades, Estados Unidos se arrogó este rol de defensor de lo que llamaba la clase dominante y lo que llaman los intelectuales orgánicos, por decirlo de alguna forma, que piensan el dominio burgués y el dominio del Estado norteamericano, ese orden basado en reglas, como lo definen, que son básicamente las reglas de defender la seguridad jurídica del capital, digamos. Estados Unidos haciendo despliegue de su poderío militar como fenómeno disuasorio, digamos, con sus flotas recorriendo el mundo y sus bases militares puestas en numerosos estados aliados, que más bien en muchos casos, o casi todos, deberíamos llamar vasallos, impuso a través de esta supremacía determinadas condiciones y determinada forma de entender las reglas que aseguran las condiciones del capital, digamos. Reglas que en cierta medida fueron consensuadas en duras negociaciones con la potencia saliente que era Gran Bretaña y negociadas también en cierta medida con otras potencias, pero impuestas de manera más o menos voluntaria a el resto de los países, digamos. Esta historia, digamos, de la primacía o del dominio norteamericano se empezó a escribir en el periodo de entreguerras, digamos, donde Estados Unidos ya salió, digamos, como uno de los grandes ganadores de una guerra en la cual recién intervino en las etapas finales, sin quedar agotado por la guerra, más bien favorecido económicamente y siendo un gran acreedor de las otras potencias, lo cual le da una relación de fuerza muy ventajosa respecto de la principal potencia todavía, que era Gran Bretaña, pero sin suficiente fuerza todavía como para imponerse, ni un claro consenso dentro de la clase dominante de Estados Unidos de que fuera conveniente imponerse y pelear por ser el director de la gobernanza global, ni nada por el estilo, porque no estaban seguros todos los sectores de la clase dominante norteamericana de que conviniera comprometerse en eso, digamos. Más bien había todavía ciertas tendencias a un aislacionismo, a un ocuparse de los asuntos de Estados Unidos y no de los asuntos del mundo, digamos. Entonces esta situación de fortaleza insuficiente, falta de consenso interno y también obviamente la resistencia
de las otras potencias que más bien querían preservar un statu quo, sobre todo Gran Bretaña, que la tenía como principal líder mundial, y también en cierta medida Francia, digamos, que estaba empeñada en asegurar la subordinación de Alemania y evitar que Alemania volviera a levantar cabeza durante la guerra, pero también defender un cierto statu quo, digamos, que la ubicaba entre las potencias europeas más fuertes, digamos. Bueno, en esas condiciones y en un momento, digamos, donde a estas tensiones entre los estados y resistencia a cualquier cambio del statu quo y a lo que era ya un evidente, sin embargo, desplazamiento del centro de gravedad capitalista hacia el otro lado del Atlántico, las sacudidas internas de los países que salieron golpeados y les costó mucho recuperarse y estabilizarse después de la guerra, el fantasma de la revolución que siguió asolando Europa durante estas décadas, y el golpe y la crisis del fascismo y el nazismo. Bueno, todo esto signó estas décadas del ya no más del dominio indiscutido británico, que ya se había puesto de manifiesto con la Primera Guerra Mundial, y el todavía no de cualquier alternativa y de cualquier posibilidad de Estados Unidos, o incluso intención, como decíamos, de la clase dominante de Estados Unidos de imponerse y dar su impronta. Bueno, a la salida de la Guerra Mundial esto cambió definitivamente. Estados Unidos salió de la guerra con una indiscutida superioridad económica, militar, de recursos financieros respecto de las potencias. Claramente, digamos, su economía era más o menos la mitad de la economía mundial a la salida de la guerra. En los años siguientes, el dominio de las empresas norteamericanas que salieron de la guerra como los grandes productores, innovadores en los recursos militares, y que van a reconvertir su economía al consumo de masas, van a ser los grandes líderes en la innovación por mucho tiempo. Y en estas condiciones, durante Roosevelt, el presidente que había asumido en medio de la crisis de la Gran Depresión, que desde 1923 va a iniciar las políticas del New Deal, que van a empezar a sacar a Estados Unidos de esa Gran Depresión, aunque no lo van a lograr definitivamente hasta que los esfuerzos de guerra sean lo que empiecen a producir un boom económico. Bueno, a diferencia de lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, va a encolumnar a los sectores dominantes de la clase norteamericana, los sectores más importantes, en pos de sostener una política de intervención mucho más decidida en los asuntos mundiales. Bueno, Estados Unidos va a establecer, a partir de entonces, hay un muy buen análisis que discutimos en nuestro libro, El imperialismo en tiempo de desorden mundial, que es el de Leo Panich y Sam Gindin, que va a discutir cuáles van a ser los dos dispositivos centrales a partir de los cuales Estados Unidos va a proyectar una cierta internacionalización, por decirlo de alguna forma, de su Estado, que va a ser la que le va a permitir actuar con lo que estos autores van a definir como un imperio informal. Una definición que en muchos aspectos es sugerente y creo que es pertinente, digamos, que tiene que ver con el hecho de cómo Estados Unidos va a articular su gobernanza y su integración subordinada de otros países, comprometiéndolos a todos, tanto a las potencias como a los países dependientes y semicoloniales, en comprometerse en la reproducción del capital global, es decir, asegurar en cada caso la responsabilidad que les quepa dentro de cada uno de su territorio, de asegurar este orden basado en reglas que decíamos antes, es decir, la seguridad jurídica de los capitales, la igualdad de condiciones entre capital local y extranjero, preservar el valor de los mismos, no expropiar, no tomar medidas confiscatorias y todo ese tipo de medidas que
son el decálogo de las exigencias de las empresas, tanto locales como extranjeras, en defensa de lo que a veces se llama la propiedad privada y demás. Bueno, Estados Unidos, a través de los dos dispositivos que decíamos, son el Departamento de Estado, que es la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que en el caso de Estados Unidos tiene es un superministerio, digamos, con una enorme cantidad de agencias dedicadas a intervenir en cada uno de los continentes y en cada uno de los países y expresar en cada uno de ellos, a través de las embajadas y demás, la defensa de intereses, y todo esto, como decíamos, con el supuesto implícito de que detrás está el poder disuasorio o persuasorio del poder militar norteamericano. Y el otro departamento importante es el Departamento del Tesoro, el equivalente al Ministerio de Economía, que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante ha ido desplegando cada vez más capacidades para coordinar y actuar en común, o a través de directivas, asegurando, digamos, que le respondan los ministerios de economía sobre todo de los países del G7 inicialmente, que era el grupo de los países más ricos, y después ampliado a un club de gobernanza un poco más amplio, que es el grupo de los 20, que empezó a actuar en los últimos 20 años para responder frente a momentos de crisis, como fue la del 2008, por ejemplo. Bueno, a través de este sistema de estos dos superministerios y a través de las instituciones de Bretton Woods que se configuraron al final de la Segunda Guerra Mundial, negociadas con Gran Bretaña, que son el FMI, que aseguró básicamente la primacía en el sistema monetario mundial del dólar como única moneda que en ese momento comprometía una convertibilidad con el oro, que se va a abandonar décadas después, pero sin embargo, a pesar de ese abandono del compromiso de la convertibilidad, la primacía del dólar queda consagrada como un presupuesto de Bretton Woods, y el Banco Mundial y toda una serie de iniciativas que se van desplegando después. La OCDE, que es una institución creada para la implementación de los acuerdos de los créditos del Plan Marshall, y bueno, obviamente en el terreno militar, la OTAN, que articuló a los países capitalistas europeos bajo una dirección militar de Estados Unidos para lo que fue la Guerra Fría, y que después de la Guerra Fría se reconvirtió para seguir siendo un espacio de intervención militar, disciplinaria e imperialista, asegurando una alianza, digamos, bastante duradera entre los países europeos occidentales, cada vez más avanzando hacia las fronteras del este y en cierta medida acercando a Rusia, como estamos viendo que ha sido el problema, uno de los elementos determinantes, digamos, de lo que ha sido la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, estos son, por decirlo de alguna forma, los dispositivos con los cuales Estados Unidos proyectó su estructura de poder, digamos, su estructura de gobernanza. Una estructura que, por citar a Perry Anderson, que es un autor que volvemos mucho a lo largo de nuestro libro, a sus trabajos Imperium y Concilium, que son dos artículos que escribió en la revista Newell Review, que es la revista que coordina o en la que escribe Perry Anderson como uno de sus autores destacados hace décadas. En estos artículos analiza el rol de Estados Unidos y digamos, cómo lo ven los pensadores de la política exterior al panorama norteamericano en estos tiempos. Son los artículos, son del año 2013. Y hace un repaso de todo lo que es la historia que estamos narrando, que es la de la primacía de Estados Unidos, digamos. Lo que va a decir Perry Anderson es que los designios de los arquitectos, digamos, de los acuerdos que forjaron las instituciones del orden de posguerra, del orden, de Yalta, de los acuerdos de Potsdam y Yalta, que son los acuerdos que cristalizaron también la relación con la Unión Soviética y demás, pero que finalmente terminarían en la Guerra Fría, pero que el pensamiento, digamos, de estos estrategas respecto del mundo capitalista que Estados Unidos se proponía liderar y dominar,
era la idea de la preponderancia de poder, digamos. Una idea que aparece como opuesta a la de equilibrio de poderes, digamos, que es la que guía el pensamiento de la política interestatal o del sistema de relaciones internacionales en la teoría realista, algo que ya mencionamos en la primera reunión de este curso. Bueno, frente a esta idea, lo que dice Anderson es que esta idea de preponderancia de poder lo que significaba era que el presupuesto que Estados Unidos perseguía con las condiciones que quería imponer, entre otras cosas, la condición de un mundo abierto para que el capital avance y para que los capitales, que muchas veces son desiguales porque el capital es más competitivo que otros, pero que estén sometidos a las mismas condiciones, lo cual asegura que el capital más competitivo va a avanzar en desmedro del capital menos competitivo y demás. Bueno, todo eso aseguraba la preponderancia de Estados Unidos, una preponderancia que estaba basada en la ventaja tecnológica, productiva, de innovación, etc. Bueno, ese es el sistema que Estados Unidos pretendía crear, el sistema para el cual se suponía que estos acuerdos de posguerra debían actuar, aunque la Guerra Fría misma debió imponer ciertos tiempos, por decirlo de alguna forma, más paulatinos en algunas ambiciones respecto de los designios iniciales. Entre otras cosas, tuvo que involucrarse mucho más activamente en invertir en la reconstrucción, ayudar a la estabilización de los países de Europa Occidental, aventar el fantasma del avance de la revolución, como había ocurrido en los años de la post-Primera Guerra Mundial. Y bueno, para todo eso significó, entre otras cosas, que debió sacrificar, como decíamos en el segundo encuentro, algunas de las exigencias de apertura económica ya, liberalización económica, todo lo que permitiera un rápido avance del capital norteamericano. En algunos casos debió ser sacrificado en pos de la reconstrucción de las clases capitalistas locales para estabilizar los regímenes de Italia, de Francia, de Gran Bretaña misma y también de Alemania Occidental, digamos, y de Japón. En ese sentido, como dice otro autor, Robert Brenner, Estados Unidos, en pos de la hegemonía, en pos de este ascendiente sobre los países capitalistas occidentales de Europa, en pos de esa hegemonía sacrificó parte de su ventaja económica, digamos. Bueno, hay algunos de los autores que mencionamos, como Pan y Chiguindin, como ya dijimos, caracterizan el sistema de gobernanza de Estados Unidos como un imperio informal. Para Pan y Chiguindin, entonces, la cuestión central que configura lo que ellos llaman el imperio informal tiene que ver con la internacionalización del Estado norteamericano y el involucramiento que a través de estas dos agencias, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y de la articulación de las instituciones Bretton Woods, impone, digamos, sobre otros estados, que es que acepten cada uno su parte en la preservación de este sistema basado en reglas, en las reglas de gestión, digamos, de un orden capitalista internacional dirigido por Estados Unidos, digamos. Esto involucra, por un lado, la integración, como lo definen Pan y Chiguindin, tanto de los países capitalistas europeos, en cierta forma, aunque debaten mucho entre ellos, hay una idea de Alex Kalínikos, que puede vincularse con esto, que Kalínikos habla de una de las claves, digamos, de esta gobernanza del imperialismo norteamericano, entre otras cosas articulada para la disputa de la Guerra Fría, es decir, con la Unión Soviética, fue una relativa disociación entre la competencia económica, que es decir, la competencia entre capitales, entre la esfera del sector privado, y una disputa geopolítica que fue acolchonada, digamos, y más bien dio paso a una cierta articulación o asociación, digamos. Bueno, esta idea sugerida de esta forma por Kalínikos, Pan y Chiguindin la plantean en el sentido de una integración subordinada, que también es en cierta forma de vasallos de los estados de las propias potencias, digamos. Y en un grado obviamente superior,
aunque acá hay un problema, es que no hay una clara distinción entre estas dos esferas, y eso es parte de la polémica que tenemos con los autores, pero un grado superior de subordinación, en nuestro entender, y en un grado equivalente quizás en la teoría de Panic-Gindin, de lo que son los estados no imperiales, no imperialistas, es decir, los países de Asia, América Latina, África, que se mantuvieron en la esfera capitalista, digamos. Recordemos, como ya mencionamos en las reuniones anteriores, un aspecto clave, determinante de todo el periodo del imperialismo dominado por Estados Unidos fue la descolonización, digamos, una descolonización que respondió a las luchas de los movimientos de liberación nacional que ya se habían desarrollado en la entreguerras y cobraron un vigor enorme durante la guerra y en la postrimería de la guerra y que disputaron los dominios de Francia, Bélgica, Gran Bretaña y el resto de los países europeos, y que también empalmaban con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que justamente para este despliegue de lo que Panic-Gindin llama el imperio informal, privilegiaba la conformación de estados formalmente soberanos. Estados formalmente soberanos que quedan integrados de manera subordinada, es decir, como vasallos dentro de este dispositivo de gobernanza del imperialismo norteamericano que Panic-Gindin identifican como un imperio informal, digamos. Bueno, como decíamos los autores, un gran problema que vemos en su teorización es que consideran básicamente el punto fuerte, digamos, de su teorización es al mismo tiempo un punto que tiene una debilidad. El punto fuerte es encontrar en esta articulación que realiza Estados Unidos de otros países que son formalmente soberanos, es decir, formalmente independientes, que plantear que detrás de eso, o eso es la manera en la que se articula una relación de vasallaje, digamos. Esto es, a través de los dispositivos del imperio informal, estos países quedan integrados de manera subordinada por Estados Unidos. El problema o la debilidad enorme o la tendencia problemática que vemos es que no identifica diferencias que no son solo de grado, sino cualitativas, con la manera en la que Estados Unidos articula con los países a los que realmente subordina, que son los países de América Latina, de Asia, de África, que los trata como vasallos, y los países europeos, que si bien obviamente juegan una relación digamos, de estar en un orden por debajo y relativamente en la órbita de Estados Unidos, son potencias que despliegan sus intereses con las cuales Estados Unidos debe negociar y debe contemplarlos, digamos. Así como durante el periodo de la inmediata posguerra tuvo que actuar y darles margen para digamos, aunque en ese momento quizás estaba más en condición de subordinarlas por los estragos de la guerra, en las décadas siguientes, con la reconstrucción económica capitalista de esos países, y cuando empiezan a ser claramente actores nuevamente en la competencia económica y a pisarle los talones, como es el caso de Alemania o Japón, en términos económicos, a las empresas norteamericanas, claramente se trata cada vez más de articular y negociar los intereses, así como había ocurrido con Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial, donde a pesar de la situación extenuada de la vieja potencia imperial, Estados Unidos no podía sin más imponerle sus designios y debió encarar negociaciones en las cuales los funcionarios norteamericanos le impusieron muchos reveses a los funcionarios británicos, pero de todos modos tuvo que haber algún tipo de acuerdo. Bueno, ese tipo de relación que no es de vasallaje, aunque sí sea de dirigir a esos países para defender determinados intereses capitalistas, es muy distinta esa relación con los países imperialistas a la que establecen con los países que efectivamente son vasallos. Y esa es una distinción que aparece poco en el libro de Panic-Gindin. Bueno, este sistema, este andamiaje, estaba creado para asegurar a Bretton Woods, para asegurar, digamos, las políticas digamos, que rigieron hasta los años 70. En los años 70, el sacudón tanto de las avanzadas revolucionarias en la periferia y que llegaron también a los países europeos y se manifestaron en Estados Unidos en el movimiento negro, en el movimiento antiguerra y demás,
sacudieron todo este orden. La derrota en Vietnam mostró, digamos, por primera vez una apabullante revés del ejército más poderoso del mundo, el que se desplegaba con sus flotas y bases en todo el planeta. Y fue el primer momento, digamos, donde se habló fuerte de la idea de declinación de Estados Unidos, la decadencia del imperialismo, etc. Bueno, fue también después de los desvíos y derrota de esos procesos, y como discutimos en el encuentro anterior, fue el momento de una reconfiguración, posteriormente la ofensiva de Reagan y Thatcher, la derrota de la Unión Soviética, bueno, el colapso de la Unión Soviética y la restauración capitalista en los países del este y en la propia Unión Soviética, la idea de un momento unipolar que le siguió a eso y el nuevo orden mundial del que hacía gala Bush, y el consenso de Washington que consagró un avance todavía más feroz de la ofensiva neoliberal. Ahí sí Estados Unidos hizo el despliegue con todo de su agenda aperturista y de consolidar, expandiéndose hacia toda Europa del Este y Asia, el orden mundial capitalista más abierto, la creación de la Organización Mundial del Comercio, a la que ya nos referimos también la vez pasada, que consagró todas las demandas de regulación económica, liberación de aranceles, apertura de los movimientos de capitales y demás. Y posteriormente una serie de momentos de mayor zozobra, digamos, una sobreextensión, por decirlo de alguna forma, del ejército norteamericano y de su imperialismo con las invasiones a Afganistán e Irak, apoyadas en lo que había sido los atentados del 11 de septiembre y que terminaron en un empantanamiento en ambos casos y una encerrona militar la cual le llevó 20 años casi salir y salió de manera estrepitosa, digamos, con lo que fue la salida de Afganistán, que dio lugar al regreso de los talibán en 2021. En el caso, digamos, posteriormente, en 2008, la crisis con epicentro en Estados Unidos, y que sacudió de manera duradera a la sociedad norteamericana y que en gran medida cimentó el ascenso de Trump, que fue derrotado, pero no desapareció como fenómeno político, y la política norteamericana se encuentra muy convulsionada. Y tenemos que mencionar también el desafío creciente que viene representando China, y bueno, la creciente incapacidad de Estados Unidos, que se manifiesta también en la decisión de Rusia de ir a esta guerra, de ser el que ordena los asuntos del mundo, digamos, que son indicadores estos últimos, y toda una discusión que viene habiendo en distintos planos de una multipolaridad, que no es una multipolaridad coordinada en el sentido de que hay polos que articulan distintos, sino que es una multipolaridad del desorden, en el sentido de que ya no es hay un actor claro que ordena todo, sino que hay un actor al que distintas cosas se le escapan o no las puede conducir de acuerdo a sus designios, y todo eso digamos, hace que haya cosas que cobren dinámicas difíciles de conducir. Bueno, esto, ahí adelantamos quizás algunas cuestiones, pero son más o menos los distintos momentos o sucesos. En este último caso los telegrafiamos un poco para que se dé una idea. Estas cuestiones, sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, lo tratamos con cierto detalle en los distintos artículos del libro. Por lo menos damos cuenta de esos problemas y los vamos pensando más. Muchos artículos se han escrito al calor de esas coyunturas, y van a encontrar en el libro distintos momentos de reflexión, tanto en los momentos que siguieron a la crisis de la Gran Recesión y los descontentos que eso generó, las raíces y consecuencias de la llegada de Trump, y un cierto balance provisional de lo que ese gobierno de Trump modificó respecto de la relación entre Estados Unidos y el resto de las potencias. Pero bueno, la pregunta
es a 70 años, digamos, de forjado este orden, 40 años de la ofensiva neoliberal y con toda esta apretada síntesis de hechos que dimos cuenta recién que atravesaron los últimos 20 años, ¿cuál es la situación actual de Estados Unidos? Bueno, esa pregunta en el libro vamos dando cuenta de distintas miradas. Anderson, por ejemplo, tiene una mirada donde Estados Unidos ha sido en cierta medida mucho más presa del éxito de sus políticas, del éxito de su ofensiva, sobre todo en las últimas décadas, que una ofensiva que dio vuelta el supuesto básico al que nos referíamos antes, el supuesto de Anderson, el supuesto que Anderson señalaba que tenían los estrategas norteamericanos era forjar un orden que tuviera como supuesto y en su funcionamiento la reproducción de la primacía de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos impuso sus designios, pero en cierta medida, como resultado de un desarrollo desigual, no se cumple el supuesto ese de que la reproducción de la ventaja norteamericana sea lo que se esté logrando, sino cada vez más un desplazamiento hacia China. En el caso de Pan y Chiguindin plantea más bien lo contrario, digamos, plantean un éxito de Estados Unidos en internacionalizar al Estado e involucrar al resto de los países los dispositivos de su imperio informal, y ese imperio se mantendría prácticamente hasta el día de hoy sin mayores traumas, digamos. Incluso el gobierno de Trump lo señalaban como una crisis de la política interna norteamericana que llegara al gobierno, pero no como una amenaza a los dispositivos del imperio informal, digamos, a pesar de que Trump negaba muchos de esos fenómenos, lo cual daba cuenta de una dificultad de ajustar una teoría basada en el imperio informal que ellos discutían a la nueva realidad. Empecemos por algunos datos, digamos. La situación claramente es, si uno mira, digamos, la capacidad de Estados Unidos, como decíamos, de imponer su designio, en los últimos tiempos claramente hay un montón de cosas y desafíos que escapan a las posibilidades del Estado norteamericano y de su poderío, digamos. Ahora, si uno mira para mensurar más claramente cuál es el alcance de ese retroceso, uno tiene que observar que hay una declinación en términos respecto del poder que tenía históricamente el Estado norteamericano y en lo cual se basaban como supuestos su gobernanza, es decir, suponía determinada masa crítica de poderío, pero esto no significa una pérdida de la primacía, digamos, sino que más bien todo lo contrario, en muchas dimensiones, esta continúa de manera indiscutida, digamos. Si uno mira lo militar, esto es claramente así, digamos, el ejército norteamericano sigue siendo todavía mucho más numeroso y poderoso y pertrechado de lo que es el ejército que le sigue en términos de gasto de recursos, que es el de China, digamos. Todavía gasta mucho más cada año en nutrir al ejército, y en términos de poder duro, de infraestructuras y demás, sigue teniendo una ventaja muy numerosa, no quiero hablar en bases y toda una serie de despliegues en el mundo de los que China todavía prácticamente carece. En términos de recursos financieros, de su capital y el desarrollo de su entramado corporativo en este terreno, claramente es lo mismo, digamos. Nueva York sigue siendo la plaza de mayores recursos, polo de atracción y de vuelco de los capitales hacia todo el mundo. El dólar como moneda de transacciones mantiene, digamos, una ventaja muy abrumadora respecto del resto de las monedas, y el aparato productivo es donde uno puede encontrar más desigualdades, pero incluso ahí los datos están cargados por ambivalencia, digamos. Si uno mira la innovación, todavía Estados Unidos aparece en el liderazgo en la innovación, aunque en muchas ramas esa innovación se produce dependiendo de insumos críticos de alta tecnología que ya Estados Unidos no produce, digamos. Lo más críticos son los semiconductores, digamos. Los semiconductores más complejos, en muchos casos, son provistos por Corea del Sur o por Taiwán, y no tienen producción local en algunos rubros. Bueno, en otros rubros hay producción local, pero sigue habiendo mucha dependencia
de la provisión extranjera. Y el aparato productivo conjunto, se ven estas desigualdades, digamos, donde que se ve obviamente los números de deficitarios del comercio y demás, pero que es un déficit no solo del comercio en general, sino que un déficit en muchas ramas de alta tecnología, en las cuales a lo mejor Estados Unidos está en el diseño de producto, pero ha perdido mucha de la capacidad de ingeniería, digamos, que es un aspecto que, según muchos analistas y especialistas, puede ser crítico y muy difícil de revertir como problema de mediano o largo plazo, digamos. Algunos autores sostienen la idea de que la cuarta revolución industrial va a traer eso de vuelta a Estados Unidos, va a revertir la offshorización o la internacionalización basada en buscar salarios baratos y demás, y que eso le va a permitir recuperar posiciones, pero justamente por esta pérdida de capacidad en ingeniería y demás, eso puede estar más en duda, digamos. Bueno, en términos de poder duro y blando, esto que decíamos de lidiar con la multipolaridad y demás, y los desafíos que viene recibiendo de distintos actores revisionistas, como los define la propia teoría internacional mainstream, como puede ser Rusia y China, claramente se ve, digamos, el lastre que ha dejado el empantanamiento de Afganistán y de Irak, posteriormente la crisis del 2008 a 2010, que terminó de consolidar a China como un gran locomotora de la economía mundial, y le dio espacio a la conformación de los BRICS y demás, y digamos que ha ido fortaleciendo a distintas instancias y asociaciones, o incluso la formación de instituciones financieras que empiezan a tener a Estados Unidos, dejan de tener a Estados Unidos como centro, y algunas de ellas están impulsadas o articuladas por China, digamos, como puede ser el Banco de Infraestructura, que incluso llegó a asociar a países como Gran Bretaña, obviamente todo el proyecto de la ruta de la seda y demás. En cierta forma, todo esto, la guerra en Ucrania, digamos, lanzada por la invasión de Rusia, lo alteró nuevamente, digamos, entre otras cosas, volvió a darle una nueva vida a la OTAN, digamos, que según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tenía una muerte cerebral, es lo que había dicho el año pasado, o el anteaño, no recuerdo exactamente. Bueno, ahora todo eso cobró nueva vida, digamos, tiene un nuevo respiro gracias a la acción de Putin. Pero en cierta medida todo esto puede tener un poco de espejismo, porque la propia guerra y el desgaste que va a generar y las consecuencias, por ejemplo, en términos de la crisis económica que produce la respuesta de Rusia a las sanciones que le hicieron los países europeos, cortando la energía y demás, bueno, todo eso puede hacer que los países reevalúen sus actuales alineamientos. De fondo hay un problema o una cuestión que tiene que ver con el desconcierto, por decirlo de una forma, o el desorden de la propia política norteamericana, que es una cierta división o una discusión de cómo hacer para enfrentar esto que Perry Anderson llama, digamos, o define como esta constatación, digamos, de que el funcionamiento de los dispositivos forjados por Estados Unidos para cimentar su dominio, no están funcionando en función de ese objetivo, digamos. Eso lo expresó claramente Trump, diciendo que había que desentenderse de todo lo que había creado Estados Unidos para gobernar la economía global, el sistema mundial imperialista, diciendo que no le importaba ni la ONU, ni el Tratado Climático de los Acuerdos de París, ni le importaba sostener a la OTAN si el resto de los países deben invertir lo mismo que Estados Unidos en garantizar la alianza, desentenderse del G7 y del G20, que es los clubes de países con los cuales Estados Unidos pretendió coordinar, el G7 de los países más ricos e industrializados, las principales potencias imperialistas, y el G20 que se fundó en 1999 y empezó a funcionar realmente con la crisis de 2008 para involucrar a algunos de los países más grandes en términos de PBI,
en la gestión, digamos, de las crisis globales y la coordinación económica, etc. Bueno, de todo eso, Donald Trump dijo que básicamente había que desentenderse y había que usar el poder de la fuerza de Estados Unidos, digamos, la fuerza de la amenaza militar, la fuerza de las sanciones económicas. Esto fue lo que hizo con la llamada guerra comercial con China, que básicamente fue una serie de sanciones dirigidas sobre todo, aunque el objetivo directo enunciado era la comercial, a la competencia por la primacía tecnológica y demás. Y bueno, la misma actitud tuvo Trump con los acuerdos comerciales, que dice que los acuerdos no sirven, etc. Después los terminó renegociando, tratando de sacar mayores tajadas para la economía estadounidense. Bueno, esa actitud es la que prima, digamos, es la enunciada por Trump, pero que en última instancia hace carne en algunos sectores de la clase dominante, y es contestada por otra estrategia más de despliegue globalista, que es la que en última instancia venía planteando Obama previamente, que por ejemplo frente a la amenaza de China lo que pretendía era articular en grandes alianzas comerciales a otros países, excluyendo a China, que eran los tratados del Transpacífico y del Transatlántico, y en términos militares el pivot a Asia, que era un pivot buscando aliados también en el sentido de rodear y de aislar o hackear a China, un poco lo mismo que viene haciendo Biden y sus amenazas por la cuestión de Taiwán y demás. Y que entonces tuvimos de Obama a Trump un brusco realineamiento, y ahora de Trump a Biden un nuevo intento de realineamiento, aunque en muchas cosas como la guerra comercial con China y la hostilidad en ese terreno se mantienen continuidades, digamos. Todo va hacia una situación de más tensión y desorden y rispideces entre las potencias, pero en el medio una ida y vuelta, un desconcierto sobre cuál es la forma estratégica de Estados Unidos. Hay otro interrogante finalmente que abordamos también en el libro respecto a la cuestión del destino tanto del dominio norteamericano como el de la posibilidad de otras potencias de ascender en su reemplazo, que es la cuestión de si el capitalismo contemporáneo, un resultado justamente de la internacionalización productiva comandada por Estados Unidos y por las instituciones de su gobernanza durante las últimas décadas, con la OMC, el Banco Mundial, el FMI actuando como arietes de esas transformaciones. La pregunta es si este capitalismo que han forjado esas instituciones admite el tipo de hegemonía o dominio de un Estado como el que forjó Estados Unidos y antes de Estados Unidos Gran Bretaña. Entonces, este es un debate que recorre, del que damos cuenta, digamos, donde hay posturas o teorías del capitalismo transnacionalizado o del capitalismo global que justamente afirman que no puede producirse nada equivalente, digamos, y que entonces a lo que vamos es a una plena subordinación de los estados a los designios del capital, y que el capital es el nuevo soberano, por decirlo de alguna forma, o a la tesis de un estado transnacional que tiene que surgir de una, por decirlo de alguna forma, una especie de reconversión hasta el final de lo que Pan y Chiguindi llaman el imperio norteamericano, en una cosa que sea genuinamente ya no norteamericana, sino un estado transnacional, digamos. William Robinson, por ejemplo, es uno de los que postulan esta tesis, digamos. A nosotros nos parece que son extrapolaciones bastante lineales o mecánicas de las tendencias hacia la globalización, digamos. Existen dos riesgos respecto de cómo dar cuenta de la relación entre Estado y capital en este proceso de internacionalización productiva cada vez más profundo. Uno es subestimar estos alcances y querer leer la actualidad reproduciendo, digamos, un esquema de mecánicas de cuando la integración de los estados estaba articulada de manera menos, la integración económica de los países, quiero decir, y la conformación de una economía mundial
que genuinamente, en términos de, como lo llamaba Trotsky, opera como una realidad superior que se impone a las economías nacionales, así como lo formulaba Trotsky en los textos de la revolución tradicional, de la revolución permanente. Bueno, ese es un riesgo de subestimar ese alcance. El riesgo contrario que también puede darse es extrapolar, digamos, plantear que estamos ante un cambio cualitativo y de que queda perimida cualquier distinción entre estados o que los estados se subordinan realmente, directamente a los imperativos del capital internacionalizado, digamos. A nosotros nos parece que es necesario mantener ese método, esa articulación que entienda que hay en la economía mundial como realidad concreta, hay una relación de mutua determinación o interacción entre las tendencias de la economía mundial, cada vez más globalizada, internacionalizada, las relaciones entre las clases y entre los estados, que siguen siendo dimensiones que no se transnacionalizan, digamos. Las relaciones de producción siguen estando articuladas a través de los estados, y las crisis políticas y sociales se canalizan en disputas en las cuales los estados siguen siendo actores que se mueven tironeados justamente por esas contradicciones de la economía y de la sociedad, y frente a las mismas actúan, digamos. El problema de la crisis de los órdenes internos y de las crisis internacionales y las disputas están sumamente interrelacionadas, digamos. Esa reflexión entre la mutua determinación de esas esferas, teorizada por los marxistas de las primeras décadas del siglo XX, sigue siendo clave para entender también capitalismo contemporáneo, digamos. Y eso lo estamos viendo en los últimos años, digamos, donde de la crisis de 2008 y sus coletazos de desórdenes en los regímenes, sobre todo Europa y Estados Unidos, se produjeron el Brexit, Trump. Después de la crisis de la pandemia estamos viendo un resurgir de los giros soberanistas, en este momento en Italia, también en otros países europeos. Esa amenaza aparece, aunque también se han fortalecido nuevamente después de la crisis de 2008 en algunos países los gobiernos más de centro, pero estos fantasmas de los desórdenes y la posibilidad de una vuelta de Donald Trump en Estados Unidos no desaparece, y eso tiene que ver con con dos motivos. Uno, las divisiones de sectores de la clase dominante que planteábamos antes en Estados Unidos respecto a cómo gestionar lo que aparece a todas luces como retrocesos, digamos, en su situación de potencia dominante, y también con la dificultad de sostener lo que en términos de la política económica, la economía política, se sigue defendiendo, sigue en las clases dominantes queriendo defender a rajatabla, a pesar de las sucesivas crisis y de la desigualdad que produce, que es los dictados del ordenamiento económico de tipo neoliberal, digamos, que después de 2008 en Estados Unidos y de la crisis social enorme que produjo, la regresión social, la profundización de realidades como los trabajadores pobres, los trabajadores precarios y demás en el país más rico del planeta, ha generado, digamos, es mucho más difícil de vender esa idea de un sueño americano, entre comillas, ligado a la preservación de estas políticas, digamos, lo cual en los últimos años se viene traduciendo también en numerosos procesos de organización sindical, iniciativas de huelgas, muchas veces por fuera de los sindicatos o en los terrenos donde no hay sindicatos, en la pelea por la sindicalización que se está dando en las empresas como Amazon, que es una empresa que es de las más ricas del mundo, y su dueño es uno de los más ricos del mundo, y se destaca por rechazar la organización sindical a rajatabla. Un debate que también está en el libro, del que damos cuenta y que es muy pertinente, que tiene que ver con esta cuestión de la disputa por cómo se configura el orden global, tiene que ver con la teoría de Giovanni Arrighi, digamos. Giovanni Arrighi, como mencionamos un poco en el primer encuentro, estuvo entre los primeros en formular una visión crítica de las teorías del imperialismo
clásicas, digamos, de los marxistas de comienzo del siglo XX y proponer un enfoque alternativo basado en esta idea del enfoque metodológico del sistema mundo y en la idea de ciclos de sucesión hegemónica, digamos. Va desde las ciudades-estado italianas en el siglo XIII y XIV hasta pasando, digamos, por el ciclo de dominación de los Países Bajos, Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos, y plantea en la actualidad en los últimos escritos que realizó antes de morir, planteaba el ascenso de China y el final de estos ciclos de sucesión hegemónica, porque en última instancia veía que China proyectaba un poder que no iba a ser capitalista, sino de otro tipo, digamos. Lo interesante, digamos, es en los interregnos entre, por decirlo de una forma, y como nos referimos antes, el ya no más o la crisis evidente del determinado orden de una potencia y el ascenso de una nueva, plantea esta idea de caos sistémico, digamos, para englobar a los distintos fenómenos de desórdenes económicos, políticos, sociales, de disputas geopolíticas que van caracterizando estos interregnos, donde la eficacia de los dispositivos del país dominante se hacen cada vez más débiles o adversos, y los desafíos van apareciendo y aparecen contendientes, pero sin que logren imponer una impronta, digamos. Esa es básicamente, por decirlo simplificadamente, lo que define estos ciclos de caos sistémico, basados también en una idea de economía declinante, inestable, más propensa a crisis y demás. Bueno, en última instancia, como planteamos en el libro, a pesar, digamos, de las intenciones del autor de presentarla como un enfoque contrapuesto a las teorías del imperialismo clásicas y de última instancia un enfoque que no se hace en clave marxista, sino del sistema mundo, y que tiene una importante debilidad, que es el problema del rol relegado que le otorga a la lucha de clases, a los actores justamente de la lucha de clases en su enfoque. Tiene, sin embargo, puntos de contacto muy sugerentes con la idea formulada por un autor marxista, que es León Trotsky, que en última instancia, a la hora de analizar este fenómeno, el caos sistémico, por decirlo en términos de Arrighi, que se estaba produciendo en ese ya no más del dominio británico y el todavía no del poderío estadounidense, y el ascenso del fascismo y la relación con la Rusia soviética y demás, formuló esta idea de equilibrio capitalista que, a mi entender, y como planteo en los artículos que están en el libro, tiene distintos tiempos, distintos alcances, digamos. Puede haber equilibrio, un pensamiento del equilibrio más en la coyuntura, más que roto por las huelgas, por las crisis económicas y demás, y un problema de pensar el equilibrio más en términos de las fallas profundas, digamos, del ordenamiento de la economía y la política global, y eso tenía que ver, por ejemplo, con la crisis de Gran Bretaña y el reemplazo del centro de gravedad del capitalismo mundial por Estados Unidos, y ese desborde, ese desequilibrio profundo, muy roto, digamos, en la Primera Guerra Mundial y estabilizado, pero con enormes fallas que se expresaban recurrentemente a la salida de esa Primera Guerra Mundial, y con un interregno de desórdenes recurrentes y de crisis, guerras y revoluciones recurrentes, digamos, en esas 2 décadas hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, plantea elementos que pueden prefigurar, digamos, lo que se está abriendo en la coyuntura actual. Digamos, en ese sentido, el problema del desorden mundial, que está en el título del libro, busca dar cuenta, digamos, de estos elementos que prefiguran los primeros momentos de un cierto caos sistémico que tiene que ver o ruptura incipiente del equilibrio capitalista, para plantear en términos de Trotsky, que tiene que ver con
situación que obviamente posterior a la salida del libro lo aceleró completamente la guerra en Ucrania, que está redefiniendo todo y que todavía obviamente está en curso y no sabemos bien cuál va a ser el desenlace, digamos, pero que en última instancia lo que es claro, digamos, es que se aceleran los tiempos en los cuales desde el punto de vista de la principal potencia imperialista está obligada a hacer lo que ya viene intentando hacer en los últimos gobiernos, que es o a redefinir exitosamente las condiciones actuales o seguir sufriendo una declinación que todavía no la ubica como un actor que deja de tener la primacía en todos los terrenos, pero que claramente le resulta desfavorable y por eso quiere dar un golpe de mano y lo ha buscado por distintas estrategias con Obama, con Trump y con Biden, y viene fracasando en distintas formas y no pudiendo bloquear hasta el momento el ascenso de los desafíos. Digamos. El principal desafío claro entre eso, al cual nos vamos a dedicar en la próxima reunión, es al planteado por la emergencia de China, digamos, que tenemos que discutir de qué tipo de emergencia se trata, qué tipo de desafío es, cuál es el alcance que puede plantear el mismo. A eso nos vamos a dedicar en la próxima reunión. Les agradezco mucho haber mirado esto. Recuerden, quienes no están suscriptos, que pueden encontrar en el campus virtual de la Izquierda Diario, inscribiéndose, pueden encontrar todos los materiales del libro y lo que citamos en el libro, y también otros videos. Y para quienes estén interesados en meterse más en los temas de la economía política que están dando vuelta en este curso, van a encontrar también en el campus otros cursos de la explotación capitalista y sobre el capital de Marx, entre otros materiales para profundizar en esos temas. También van a encontrar otros cursos sobre temas marxistas muy amplios. Así que los invito a suscribirse, a chusmear el campus y nos vemos en la próxima para discutir en el encuentro final de este curso el panorama de China.